un capitán estadounidense, un mayor de la Wehrmacht y un antiguo oficial de las SS combatían hombro con hombro en los muros de un castillo austríaco, disparando contra el mismo enemigo. En el interior se encontraban 14 de los prisioneros políticos más importantes de Francia, hombres a quienes las SS tenían órdenes de garantizar que jamás saldrían vivos de allí. En el exterior, más de 100 soldados de las Waffen-SS se iban cerrando. Los defensores contaban con un tanque averiado, menos de 40 combatientes y prácticamente sin munición. La guerra terminaría en 3 días. Fue una de las únicas 2 batallas de la guerra en las que estadounidenses y alemanes lucharon en el mismo bando. El castillo de Iter se erguía sobre una colina boscosa en el valle austriaco de Brixental, dominando el pueblo que se extendía a sus pies. Durante siglos había sido una fortaleza y más tarde un hotel. A principios de 1943, Heinrich Himmler ordenó al SS Obergruppenführer Oswald Pohl que se apoderara de la propiedad y en abril de ese mismo año había sido reconvertido en prisión bajo la administración del sistema del campo de Dachau, concebido para albergar a prisioneros franceses de alto valor. Entre los cautivos se encontraban Édouard Daladier, el primer ministro que había firmado el Acuerdo de Múnich con Hitler en 1938. Paul Reynaud, el hombre que había intentado mantener a Francia en la lucha antes de que el gobierno se derrumbara a su alrededor. El general Maxime Weygand, que había comandado el ejército francés durante la invasión. Y Maurice Gamelin, el general al que Weygand había relevado tras el colapso de las defensas francesas en apenas 6 semanas. El líder sindical Léon Jouhaux, el político de derechas François Delarroque y Michel Clemenceau, hijo del premier que había ganado la Primera Guerra Mundial, completaban el elenco político. Marie-Agnès Callot, hermana mayor de Charles de Gaulle, también estaba recluida allí, pero el prisionero más inverosímil era Jan Borotra, campeón de Grand Slam de tenis, arrestado cuando intentaba huir de la Francia de Vichy para unirse a los aliados. Aquellos hombres y mujeres jamás habrían compartido una misma habitación por voluntad propia. Los prisioneros se dividían según sus lealtades políticas, comían en mesas separadas y evitaban la conversación siempre que podían. Reynaud y Daladier, cuya rivalidad se remontaba a los gabinetes de preguerra de la Tercera República, apenas se dirigían la palabra. El Reich había conseguido lo que la política francesa nunca logró: meter a Daladier y a Reynaud en la misma habitación. Sin embargo, tenían algo en común: todos ellos valían más para el Reich vivos que muertos. Y todos sabían que eso podía cambiar de la noche a la mañana. Los guardias de las SS Totenkopf-Verbände patrullaban los terrenos del castillo mientras prisioneros de Europa del Este, trasladados desde Dachau, realizaban trabajos forzados. Durante 2 años la rutina se mantuvo, pero en los últimos días de abril de 1945 todo se desmoronó. Cuando Hitler se quitó la vida el 30 de abril, la cadena de mando que había mantenido en funcionamiento el castillo de Iter se desintegró junto con el Reich. El 2 de mayo, Eduard Weiter, un antiguo comandante de Dachau que había huido al castillo, murió en circunstancias sospechosas. A la mañana siguiente, Zvonimir Chuchkovich, un miembro de la resistencia yugoslava que había trabajado como manitas dentro del castillo, se escabulló con el pretexto de hacer un recado para el comandante de la prisión, Sebastian Wimmer. La localidad más cercana, Vorgl, se encontraba a 8 kilómetros ladera abajo. Cuando Chuchkovich no regresó y la noticia de la muerte de Weiter se extendió, Wimmer entró en pánico, abandonó su puesto, y los guardias de las Totenkopf-Verbände lo siguieron disolviéndose en el campo circundante y dejando las puertas sin vigilancia por primera vez desde 1943. Los prisioneros actuaron con rapidez, reuniendo los fusiles pistolas y munición que los guardias habían dejado atrás, y apostando centinelas armados a lo largo de las murallas. Pero las unidades de las Waffen-SS seguían merodeando por las colinas alrededor de Iter, y las fuerzas aliadas más cercanas estaban a días de distancia. Los prisioneros tenían armas, pero ninguna salida.
Chuchkovich había evitado Vorgl por completo. Las patrullas de las Waffen-SS controlaban sus calles, y cualquier hombre sorprendido sin papeles corría el riesgo de ser fusilado como desertor. En su lugar, siguió remontando el valle del río Inn hacia Innsbruck, 64 kilómetros al oeste, avanzando a pie, por un territorio aún plagado de tropas alemanas. Al caer la noche del 3 de mayo, había alcanzado elementos de la 103ª División de Infantería estadounidense y entregado una carta en la que describía a los prisioneros atrapados en el castillo de Iter. Una columna de rescate partió al amanecer, pero fue llamada a retaguardia antes de llegar al castillo. Sus mandos habían recibido la orden de que aquella zona pertenecía al territorio de otra división. La apuesta de 64 kilómetros de Chuchkovich había salido bien para luego ser deshecha por una línea en un mapa. En el castillo, nadie sabía si lo había logrado. En la mañana del 4 de mayo, en Sesma, el cocinero checo Andreas Krobot se ofreció voluntario para intentar una ruta diferente. Armado con una nota y una bicicleta, bajó la montaña hacia Vorgl, pedaleando entre controles y patrullas de las SS. Llegó al pueblo y contactó con la resistencia austríaca que lo condujo hasta el mayor Josef Gangl. Gangl era un oficial de artillería bávaro de 34 años, que había combatido por toda Europa con el Werfer Regiment 83 desde la batalla de las Ardenas hasta la defensa de Saarbrücken. En abril de 1945, sus lanzadores habían sido destruidos y menos de 30 hombres seguían bajo su mando. Cuando recibió la orden de retirarse a los Alpes, Gangl se negó. Permaneció en Vorgl con 10 de sus soldados, se unió a la resistencia local al mando de Alois Mayer y comenzó a proteger a los civiles de las unidades de las SS, que ejecutaban a hombres sospechosos de deserción y disparaban contra cualquier ventana que exhibiera una bandera blanca. Cuando Krobot llegó con la noticia de los prisioneros Gangl, sabía que no tenía hombres suficientes para tomar el castillo por su cuenta. Conduciendo bajo bandera blanca hasta Kufstein, 13 kilómetros al norte, encontró al capitán John C. Jack Lee Jr. del 23º Batallón de Tanques, 12ª División acorazada esperando en la plaza del pueblo, con 4 tanques Sherman. Lee, un joven de 27 años de Norwich, Nueva York, no vaciló. Tras reconocer las defensas del castillo junto a Gangl, intentó traer tanques e infantería del 142º Regimiento de Infantería, pero un puente en la ruta no resistía el peso. Lee cruzó con un solo Sherman apodado Besotten Jenny, 14 soldados estadounidenses y un camión con los 10 artilleros de Gangl. A 6 kilómetros del castillo dispersaron un control de las SS con fuego de ametralladora y alcanzaron las puertas al caer la noche. La fuerza de rescate era mucho más reducida de lo que nadie había esperado. Cuando Lee llegó al castillo esa tarde, los prisioneros franceses ya habían encontrado su propio e improbable protector. El SS Hauptsturmführer, Kurt Siegfried Schrader, un veterano de combate de 29 años natural de Magdeburgo, que había servido en la guardia del cuartel general de Hitler, había tomado el mando de la defensa del castillo días antes. Tras ser gravemente herido combatiendo en Francia, fue enviado a Iter para recuperarse, trabó amistad con los prisioneros franceses durante su convalecencia y rompió definitivamente con el régimen. Cuando los guardias huyeron, Schrader trasladó a su propia esposa y familia al castillo, junto a los hombres a los que en otro tiempo se esperaba que ayudara a encarcelar. Lee y Schrader organizaron la defensa conjuntamente apostando hombres a lo largo de las murallas y colocando a Besotten Jenny en la puerta principal, donde sus ametralladoras podían cubrir el camino de acceso. Lee ordenó a los prisioneros que permanecieran en el interior, pero estos se negaron. Hombres que habían pasado 2 años encerrados tras aquellos muros no iban a esconderse mientras otros combatían por ellos. Durante la noche, patrullas de reconocimiento de las SS sondearon el perímetro en busca de puntos débiles. Gangl logró contactar telefónicamente con Alois Mayer en Vorgl
y pidió refuerzos. Solo pudieron enviarse 2 soldados adicionales de la Wehrmacht y un joven resistente austríaco de nombre Hans Waltel. Avanzaron en la oscuridad y llegaron al castillo antes del amanecer, elevando el total de defensores a menos de 40. Al amanecer del 5 de mayo comenzó el asalto. Entre 100 y 150 soldados de las Waffen-SS de la 17ª División Panzergranaderos Götz von Berlichingen, al mando del SS Oberführer Georg Bockmann, atacaron desde las colinas boscosas que rodeaban el castillo. El fuego de ametralladora barría las murallas, y los proyectiles antiaéreos de 88 milímetros golpeaban la piedra con fuerza suficiente para agrietar la mampostería y esparcir cascotes por todo el patio. El Sherman respondió al fuego hasta que un proyectil de 88 milímetros lo inutilizó. El operador de radio que iba dentro escapó ileso, pero la guarnición acababa de perder su arma más pesada. El combate se prolongó durante toda la mañana. Generales franceses, ex primeros ministros y políticos disparaban desde ventanas y puertas junto a los tripulantes de tanques estadounidenses y los artilleros alemanes. La munición mermaba con cada intercambio de disparos, y no había posibilidad de reabastecimiento. Lee fue replegando a sus hombres hacia el interior del castillo, preparándose para una última resistencia en la torre del homenaje. Entonces Gangol divisó al ex primer ministro Paul Reynaud, expuesto en el patio mientras arreciaba el fuego de las SS. Se lanzó hacia él y lo empujó fuera de la línea de fuego. Una bala de francotirador lo alcanzó antes de que pudiera ponerse a cubierto. Gangel había desobedecido a sus mandos, se había rendido al enemigo y había regresado voluntariamente a un combate en el que nada le obligaba a participar. Murió protegiendo a un político francés al que conocía desde hacía menos de un día. Tenía 34 años. Con la munición casi agotada y las SS apretando cada vez más, Lee sabía que el castillo no podría resistir. Jim Borotra, el campeón de tenis de 46 años, se ofreció a saltar la muralla del castillo y cruzar a la carrera las líneas de las SS para llegar al 142º Regimiento de Infantería. Lee no tenía otra opción. Borotra trepó la muralla y cayó al descubierto. Las tropas de las SS estaban apostadas en las laderas de abajo, pero el ex campeón aprovechó el terreno y la cobertura de los árboles para mantenerse por delante del fuego que le perseguía. Llegó a Vorgl y encontró elementos del 142 Regimiento de Infantería, que ya había recibido noticias de la situación del castillo, pero carecía de un guía por los estrechos caminos de montaña. Borotra pidió un uniforme americano, un fusil e indicaciones para regresar al combate. El 142 despachó una columna de socorro con tanques e infantería, y Borotra los guió hacia el castillo. Dentro de las murallas, los combatientes que quedaban estaban a punto de ser desbordados. Lee había concentrado a sus hombres en las habitaciones interiores del castillo, y las SS habían avanzado lo suficiente para colocar un Panzerfaust cerca de la puerta de entrada. Entonces, hacia las 4 de la tarde, el sonido de pesados motores llegó desde el valle. Blindados americanos aparecieron en el camino de abajo, y el fuego de ametralladora se abatió sobre las posiciones de las SS desde el sur. Los atacantes se desbandaron. Ante la llegada de tanques e infantería fresca, las tropas de las Waffen-SS se dispersaron hacia el bosque circundante. Aproximadamente 100 de ellas fueron capturadas en los momentos posteriores. El asedio había durado menos de 24 horas. Todos los prisioneros franceses sobrevivieron. Fueron evacuados esa misma tarde y trasladados en avión desde Innsbruck a Francia, llegando a París el 10 de mayo. Daladier y Reynaud regresaron ambos a la vida política. Léon Jouhaus llegó a recibir el Premio Nobel de la Paz en 1951 por sus décadas de trabajo en el movimiento sindical. Borotra retomó el tenis de competición y vivió hasta 1994, falleciendo a los 95 años. Lee recibió la Cruz de Servicio Distinguido, la segunda condecoración estadounidense, más alta por valor en combate. Tras la guerra regresó a la vida civil en Estados Unidos
y murió en 1973, a los 55 años. Gangl fue enterrado en el cementerio de guerra de Vorgl. La inscripción en su lápida describe a un hombre que se unió a la resistencia local y murió una muerte heroica durante la liberación de los prisioneros franceses en el castillo de Iter. Una calle de Vorgl lleva su nombre y Austria lo reconoce como héroe nacional. Schrader, el oficial de las SS que había combatido junto a él, fue detenido tras la batalla y condenado a 2 años por su antigua militancia en el partido, pena que posteriormente fue reducida en reconocimiento a lo que había hecho en el castillo. La batalla duró un solo día y costó una única vida entre los defensores, uno de los únicos 2 casos confirmados en la Segunda Guerra Mundial, en que soldados americanos y alemanes combatieron en el mismo bando. Salvó a 14 personas de una guerra que ya había terminado.